Ministerio Dulces Palabras, ministrando fe para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hola niños, espero que estén bien. El día de hoy concluimos viernes la lectura, que es Esdras, el capítulo 4, 5 y 6. Y pues este es el último día que voy a compartir con ustedes esta enseñanza. Y la verdad es que me gusta mucho esta historia de Esdras, también la historia de Nehemías, que se desarrollan en el mismo tiempo. Me gusta mucho, y principalmente estos capítulos de la lectura del día de hoy, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Vemos que son continuos. Y vemos cómo en el capítulo 4 vemos cómo llegan estos hombres. Si leemos los capítulos anteriores, el 1, el 2 y el 3, vemos cómo por palabra del rey Ciro, cómo Dios incita al rey Ciro para que dé mandato de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces el pueblo de Israel pues va y la reedifica. Entonces en el capítulo 4 vemos cómo llegan estos hombres de otras provincias, de la otra parte del río, que igualmente estaban bajo el cargo de este reino, del rey Ciro de Persia, de este reinado. Ellos también estaban pues bajo ellos, al igual que el pueblo de Israel. Entonces llegan estos hombres y interrumpen la construcción. Ellos llegan y vemos como en el capítulo 4 cómo llegan y los hacen parar, y después ellos dan una carta al rey en ese entonces, era el rey Artajerjes. Entonces ellos dan esta carta al rey diciéndoles que pues este pueblo de Israel era un pueblo rebelde, que era un pueblo que se levantaba contra los reyes. Entonces, al leer esto el rey Artajerjes, él hace parar la obra. Él hace parar, pues sí, esta obra que se estaba haciendo de reconstruir el templo de Dios, de reconstruir la casa de Dios donde el pueblo de Israel iba y ofrecía sacrificios y ofrendas hacia Dios. La hacen parar, hacen que esto pare. Entonces vemos como en el capítulo 5, Ageo y Zacarías, ellos hacen una profecía, dice, empieza y profetizaron Ageo, profeta, y Zacarías. Entonces vemos como nuevamente, aunque no se les había dado el mandato, pero nuevamente el pueblo de Israel comienza otra vez, empieza otra vez a reconstruir la casa, el templo de Dios, la casa. Y entonces nuevamente llegan personas de la otra parte del río. En este caso se habla de este general, Tatnaí. Llegan personas y ellos llegan preguntándoles y diciéndoles, pues, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están otra vez reconstruyendo la casa si se había dado mandato de que ustedes lo debían de parar? Ellos llegan preguntando, en el versículo 3 dice, ¿quién nos dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces vemos cómo el pueblo de Israel, los ancianos, se niegan, el pueblo de Judá se niega a parar. Y entonces ellos, este hombre, su nombre Tabnaí, y los otros hombres que iban con él, ellos escriben una carta. Ellos escriben una carta pues al rey, que es lo mismo que hicieron la vez pasada con el rey Artajerjes. Estos hombres escribieron una carta hacia el rey, y el rey la lee y él da el mandato de que paren esta obra de la reconstrucción del templo de Dios. Y en este caso el rey era Darío. Entonces estos hombres mandan esta carta al rey Darío
con las palabras, ellos primero empiezan diciéndoles, pues nosotros llegamos con ellos y les preguntamos que quién les había dado pues la autoridad del mandamiento para edificar esta casa y para restablecer los muros. Y entonces ellos dicen las palabras que respondieron los ancianos de Judá a pues a ellos. Y vemos como en esta carta mismo podemos leer cómo ellos dicen, pues ve y dile a tu rey Darío, ve y dile al rey Darío lo que nosotros te estamos diciendo. Y vemos cómo ellos dicen al rey Darío, ellos como mandan al decir al rey Darío, pues el rey Ciro nos había dado mandato, él nos había dado el mandato de empezar la casa, y que busque el rey Darío entre los libros pasados de su reino, pues que busque que realmente este rey sí nos había dado el mandato de edificar, de reedificar la casa, el templo de Dios. Y vemos cómo, pues el rey Darío lee esta carta y él manda a buscar. Él manda a buscar, pues, el libro de la historia pasada de su reino y él encuentra donde él dice, yo, Ciro, dice, pues doy el mandato, pues de que se reedifique esta casa. Entonces, este rey, así como Ciro, este rey Darío también fue pues usado por Dios para que se pudiera terminar esta obra. Él al leer, al ver que sí era cierto lo que decía los ancianos de Judá, este pueblo, los que estaban reedificando el templo de Dios, pues él da mandato igualmente de que lo hagan, de que sigan, de que no traten de pararlos e incluso les dice a estas personas, a Tatnaí, a estos hombres que trataron de pararlos, que se vayan, que se aparten de ahí. Y él da un mandato de que pues cualquiera que intente pararlos pues finalmente iba a ser colgado, dice. Entonces, me gusta mucho esta historia porque veo la actitud que tuvo en este entonces el pueblo. Veo la actitud que tuvieron, que años pasados, tiempo pasado, pues los hacen parar. Ahora sí que, pues ahora sí se podría decir por fuerza mayor el mandato del rey Artajerjes. Llegan estas personas, los dan la carta al rey Artajerjes y el rey Artajerjes los hace parar. Hace que paren esta obra, hacen que paren la reedificación del templo de Dios. Entonces, me gusta mucho cómo después ellos vuelven a empezar a reedificar la casa de Dios y llegan nuevamente estas personas a volver a querer impedir que se haga. Y esto es algo que vamos a ver nosotros mucho en nuestras vidas. El impedimento de que nosotros hagamos algo para nuestro Dios. Vamos a ver esto en muchas personas. Yo lo he visto en muchas personas hacia mí, en compañeros de la escuela o en personas cuando estoy predicando. Ustedes van a ver en su vida cristiana que va a haber, así como estas personas de la otra parte del río llegaron con el pueblo, van a ver ustedes en su vida que muchas personas pues van a tratar de pararlos, de que ustedes no hagan la obra de Dios, de que ustedes no adoren a nuestro Dios, a Jesucristo, porque finalmente pues ellos son enemigos de Dios, porque ellos se encuentran en el mundo, ellos se encuentran bajo el pecado. Entonces en nuestra vida cristiana vamos a tener muchos obstáculos, van a haber personas, cosas que quieran impedirnos, así como al pueblo de Israel le querían impedir que ellos edificaran esta casa, el templo de Dios. Así va a haber en nuestra vida muchas personas o circunstancias que quieran hacer que nosotros dejemos de adorar a nuestro Dios, que nosotros dejemos de impartir el Evangelio, que nosotros dejemos de predicar, que dejemos de ir a la iglesia, que dejemos de hablar con las personas de que Jesucristo puede salvarles. Va a haber muchos impedimentos. Pero lo que me gusta en esta historia es que cuando llegan nuevamente estas personas, el pueblo de este pueblo, los judíos, los ancianos, no se dejan. Ellos dicen, ¿sabes qué? No vamos a parar. E incluso ve y dile estas palabras al rey Darío, que él busque, que teníamos el mandato de hacerlo. Y vemos cómo, pues sí, esta resistencia que tuvo el pueblo de Israel,
porque quizá ellos se pudieron haber desanimado, haber dicho, no, pues la vez pasada nos hicieron parar, vinieron los mismos de la otra parte del río y nos hicieron parar, y otra vez van a venir y nos van a hacer parar otra vez, van a mandar carta al rey otra vez para que paremos. Pero esa no fue la actitud. La actitud fue, no vamos a parar, y ve y dile a tu rey que no vamos a parar y que él busque el mandato que nosotros teníamos. Y gracias a esto, pues vemos como sí, el rey Darío, él ve el mandato del rey Ciro, y él dice, pues que lo hagan, que lo sigan haciendo, que sigan reedificando esta casa a su Dios, a este Dios. Y él dice, yo les voy a dar lo necesario, lo que se necesita. Ustedes denle lo que necesitan a ellos para que terminen de reedificar esta casa a Dios. Y pues vemos en el capítulo 6, ahí mismo, vemos como pues sí la terminan de edificar. Este pueblo, los hijos de Israel, ellos terminan de edificar el templo a Dios. Pero se necesitó resistencia de ellos. Se necesitó el valor, el ánimo para decir, no vamos a parar. Y esto es algo que nosotros, que podamos reflexionar. Aunque quizás sí en la historia de Israel podemos ver muchos errores que ellos cometieron, como en las enseñanzas pasadas pudimos ver que ellos se apartaron, sus padres se apartaron, el pueblo de Israel se apartó, y entonces llega este rey Ezequías y dice, pues tenemos que hacer una alianza con Dios porque nos hemos apartado. A pesar de que en la historia de Israel vemos muchas cosas mal, muchas cosas que ellos hicieron mal, cómo se apartaron de Dios, también vemos cosas que podemos tomar como ejemplo. Y una de estas cosas es esto, la actitud de que vamos a hacer para nuestro Dios, de que Dios nos dijo que hiciéramos esto y nosotros lo vamos a hacer. Me gusta mucho esa actitud, como ellos dicen, ve y dile a tu rey, ve y dile a Darío, que busque que nosotros teníamos ese mandato. Porque ellos querían terminar esta edificación. Porque finalmente no era para cualquiera. Finalmente esta casa no era cualquiera. No era la casa de cualquiera, no era el templo de cualquier persona, ni siquiera era la casa del rey, era el templo de Dios. Entonces, que nosotros podamos tener ese ejemplo, que cuando alguien nos quiera frenar, que cuando alguien nos quiera impedir el adorar a nuestro Dios, el predicar, el impartir el evangelio, el hacer la obra de Dios, que no paremos, porque finalmente sabemos para quién lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para algún patrón de trabajo o para alguno de nuestros maestros, ni siquiera para nuestros padres, ni siquiera para nosotros mismos. Lo estamos haciendo para Dios. Que podamos tomar este ejemplo de que no paremos, de que podamos tener el ánimo y la actitud de hacer la obra de Dios, de alabar a Dios, porque finalmente estamos alabando, estamos haciendo algo que es de agrado al que murió por nosotros, por nuestros pecados, al que nos libertó de nuestros pecados, a Jesucristo, al que nos perdonó todos nuestros pecados y gracias a eso ya no vamos a ir al infierno. Lo estamos haciendo para Él. Entonces, así como el pueblo de Israel, no hay que parar y pues hay que seguir haciendo la obra de Dios. Dios les bendiga y nos escuchamos próximamente.